Permítame saludar en Cuba a Manuel Cuesta. Manuel Cuesta es un líder opositor importante en Cuba. Es una de las voces socialdemócratas que buscan y dan la pelea por la libertad de Cuba. Fue expulsado en 1991 de una institución estatal por sus posiciones políticas. Hoy nos atiende. Don Manuel, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días y gracias por la invitación. No, señor. Creo que no hay antecedentes en Cuba que ya no esté llegando ayuda de donde llegaba, de México, de Venezuela e inclusive de sus aliados en el lejano mundo, como es Rusia o la China, y la isla está sin combustible, lo cual representa un riesgo absolutamente para todo, inclusive para el tráfico aéreo. Ya no hay cómo tanquear aviones en el aeropuerto. Cuba ha aguantado décadas de la presión, del embargo, de las sanciones, pero ha aguantado. ¿Usted cree, don Manuel, que Cuba aguanta sin combustible? Bueno, combustible cubano, que se produce acá, muy pesado por cierto, solo abastece el 34% más o menos, otros lo sitúan el 40% de las necesidades energéticas del país. De modo que Cuba no aguanta. Ahora mismo el gobierno ha declarado y ha avisado a las aerolíneas de que solo le queda combustible para 24 horas. De modo que los aviones para aterrizar acá tendrán que hacer una especie de carrera para llegar los primeros y tratar de rellenar con el combustible que queda. De modo que no creo que aguante sin combustible. La situación es realmente difícil y muy complicada. Señor Manuel, ¿está usted de acuerdo con toda la presión que ha hecho Estados Unidos recientemente bajo el mandato de Donald Trump a la isla? Más embargo, más sanciones y más bloqueo por parte para Rusia, China y los aliados. No, definitivamente no. Yo lo que considero fundamentalmente es que hay que ejercer una fuerte presión hacia el gobierno cubano para que abra el país, abra la economía, se siente en una mesa a hablar con los cubanos, con la oposición, con la sociedad civil, con toda la ciudadanía, a resolver los problemas que tiene el país. Esa presión política, esa presión diplomática, creo que sí hay que ejercerla. El gobierno cubano no ha escuchado, no tiene la virtud de la escucha. Y si no se le presiona, obviamente, pues no va a dar los pasos necesarios. Pero asfixiar a Cuba, hacerla inviable como nación, nos mete a nosotros en un problema que obviamente va a tener impacto en el Caribe, pero también va a tener impacto hemisférico, sobre todo va a tener impacto para los cubanos. Por lo tanto, yo creo que hay que buscar vías políticas, vías diplomáticas, no subsidiar un modelo obviamente fallido como el modelo cubano, el modelo económico de Cuba no funciona y no se puede seguir generando la ilusión de que con recursos se puede levantar una economía que está montada sobre los fundamentos, sobre bases que no funcionan en ningún lugar del mundo. Más allá de eso, provocar una crisis humanitaria no es la buena noticia que podamos recibir de estas presiones. Don Manuel, pero para que nos podamos hacer una idea, el hecho de que eventualmente no haya más vuelos a Cuba, porque ¿qué avión va a querer llegar si no hay garantía de poder repostar combustible? ¿Qué llega por aire a Cuba? ¿Qué productos o qué elementos tienen que llegar por aire y no a través del mar? Bueno, por aire llega casi todo aquí a Cuba, porque Cuba es netamente importadora. En el país se importa el 80% de la alimentación básica de los cubanos. Llegó a estar en el 85%, pero ahora está en el 80%. Por aire entra todo en Cuba. Por mar entra también mercancía, básicamente aquella mercancía que no está bajo restricciones de los Estados Unidos y de otros países, pero se imaginará que el transporte marítimo es un transporte lento, ¿no? Un transporte más para infraestructura y bienes duraderos y no básicamente para la alimentación. Lo que se necesita para alimentarse aquí llega por aire. Don Manuel, ustedes han vivido en la isla unos momentos muy críticos y
por ejemplo, el periodo después de la caída de la Unión Soviética y de la caída del muro de Berlín, después del 91. ¿Esto que están viviendo ahora, esta situación de ahora, es tan grave como aquella o aún peor? Yo la considero peor que la década del 90. Peor. Para empezar, las termoeléctricas en los 90 tenían 25 años menos de las que tienen ahora y nunca han sido reparadas. De ahí el fallo energético, no es solo por el combustible, sino por la obsolescencia de las termoeléctricas en el país. ¿No? Peor la situación para la oferta de bienes y servicios públicos es peor. No hay transporte público. Se habla poco de eso, pero la mayor cantidad de personas se mueve en el país a través de transporte privado. En las provincias de Cuba, al interior, los cubanos tenemos la mala costumbre de llamar provincias del interior a las provincias orientales, y la mala costumbre me toca también. Ahí en esas provincias el transporte público es transporte privado, camiones convertidos en guaguas, autos de alquileres. Así es como se mueve la gente. De manera que hoy por hoy, en los 90 había ciertos servicios públicos de transportación, para poner un ejemplo. Hoy eso no existe. En tercer lugar, en los 90 no teníamos que importar tanto alimento. Hubo una crisis en la agricultura, definitivamente. Pero una de las salidas que se le ocurrió a Fidel Castro fue mandar a todo el mundo al campo, a la mayoría de la gente, en los 90 para tratar de producir la alimentación y de alguna manera se logró paliar las carencias en aquel momento, aunque eran terribles. Hoy tenemos que importar el 80%, como le decía anteriormente. Y el deterioro de la salud, el deterioro de la educación, que son otros dos bienes básicos en el país, pues hoy se encuentra peor que lo que se encontraba en los años 90. Esa es la realidad con la que estamos ahora nosotros confrontando definitivamente. A eso le agrego finalmente que el modelo que el gobierno cubano o el diseño que el gobierno cubano adoptó en los 90 también, pero se ha acentuado ahora, para paliar un poco la crisis y obtener divisas, ha generado una desigualdad profunda dentro del país, y hay gente que no tiene capacidad ninguna para acceder a determinados bienes. Eso no pasaba en los 90, porque no tienen divisas, no tienen dólares, no reciben euros, no reciben algunas otras monedas fuertes y por lo tanto están fuera, desconectados totalmente del circuito de los bienes en el país. Señor Manuel, usted ya dijo que Cuba no aguanta más, pero al mismo tiempo nos dijo que no está de acuerdo con la presión de Estados Unidos. Y Cuba, ustedes desde la oposición lo han intentado todo. ¿Cuál es la salida del régimen para que devuelva la democracia, para que regrese la democracia a la isla? Mira, yo creo que la salida es utilizar este escenario y la comunidad internacional, eso incluye obviamente también a los Estados Unidos, adopte una posición mucho más clara, porque al final nosotros no hemos logrado lo que y se ha quedado discurso. Autoritarismo, no solo en la región, sino en el mundo, pero todas las fuerzas democráticas juntarse para presionar diplomáticamente al gobierno, no darle asiento en todos los lugares, por ejemplo en las Naciones Unidas, que obviamente ya no funciona como debería, pero no darle tanta legitimidad internacional y revertir esa legitimidad hacia la oposición dentro de Cuba, trabajar con la oposición dentro de Cuba y gestionar ayuda humanitaria para el país. Yo creo que esa combinación de fuerte diplomacia, ayuda humanitaria y reconocimiento de la oposición, no dándole muchas opciones al gobierno cubano, pues de alguna manera los va a presionar, porque hoy por hoy la sociedad ya está más preparada para el cambio. Es decir, lo que quiere la mayoría de la gente es cambio. Uno lo quiere de una manera, otros lo quieren de otra manera. Pero hay una disponibilidad social muy fuerte, muy grande, ya irreversible, hacia el cambio en el país. Es una combinación de fuerzas, es mejor que una presión unilateral. El gobierno cubano ha utilizado siempre muy la carta nacionalista, de hecho ahora la está utilizando. Don Manuel. Cubano con el gobierno de Estados Unidos. Mire, don Manuel, yo le tengo una última pregunta.
a Estados Unidos le está funcionando la fórmula en Venezuela. Sacó a Maduro, dejó a la oposición a un lado y dejó al gobierno gobernando. Escogió el sector con el que más podría tener poder para coadministrar Venezuela. Hoy Estados Unidos está administrando Venezuela económicamente. Y el gobierno sigue con su discurso antiimperialista y diciendo lo que quiera, pero eso a Estados Unidos no le importa mientras que esté cogobernando. En Cuba es imposible la misma figura, es decir, pensando en que no se afecte a los cubanos con este problema energético que les puede afectar su salud, su vida, su día a día, su economía brutalmente, y decirle al gobierno cubano que siga en el gobierno y que sigan hablando mal de Estados Unidos, pero que Estados Unidos administre Cuba. Bueno, yo creo que hasta el punto de sigan en el gobierno, hablen mal de Estados Unidos y pacten con nosotros, yo creo que el gobierno cubano estaría dispuesto a caminar. La administración o coadministración de Cuba por parte de los Estados Unidos sí, no creo que sea posible en Cuba. Le repito, le reitero, la tecla nacionalista. Bueno, fue imposible. A don Manuel Cuesta, sí, le entran llamadas. El problema no es de Cuba, el problema es que WhatsApp sigue sin estar inventado para poder sostener una conversación si le entra una llamada. Él es uno de los más reconocidos jefes de la oposición en Cuba, diciendo pues lo que muchas personas piensan, y es que el cubano de la calle, el cubano de a pie, no tiene por qué pagar las consecuencias de esta terquedad de un gobierno que insiste en mantener una dictadura. Bueno, es un poco la foto de Venezuela, pero tienen razón. Una cosa es Venezuela y otra cosa es la historia revolucionaria de Cuba de más de 6 décadas, si están dispuestos a entregarla para dejarse coadministrar.